El Evangelio de este domingo que nos trae Mateo nos trae la transfiguración de Jesús. Cada vez que nosotros hacemos el discernimiento de las Escrituras, el discernimiento del Evangelio, leemos la palabra de Dios, tenemos que pedir la asistencia del Espíritu Santo. Seguramente todos sabemos esto. Pero hay pasajes muy específicos donde uno necesita más asistencia. Ustedes dirán, ¿más Espíritu Santo? No es la misma cantidad que en un pasaje que en otro. No, más asistencia me refiero, depende del receptor. Esto es como buscar sabiduría en el océano inmenso que es el Señor. Uno va a buscar esa sabiduría con su recipiente, como si buscáramos en el mar, en el océano, con una cucharita de té. Lo que entra en esa cucharita es muy pequeño, todo lo demás rebalsa, excede. Bueno, así sucede cuando pedimos la gracia del Espíritu Santo. Es de acuerdo al recipiente, al receptor que está pidiendo esa gracia. Si estamos, imagínate un vaso, si está por la mitad de ese vaso, lo que le entra, la otra parte que le falta es justamente el otro 50%. No estás vacío. Es muy distinto a que vos tengas la capacidad de vaciarte. Al vaciarte tenés más capacidad de captar esa gracia. Y por ahí viene la cosa. Cuando uno lee las Escrituras, cuando uno hace el discernimiento del Evangelio, es necesario vaciarse. Y si está limpio el recipiente, mucho mejor todavía, porque esto lo que hace justamente es recibir toda esa gracia en un envase puro. Digo todo esto antes porque en este caso puntual de que es la transfiguración del Señor, hay tantas cosas tan interesantes en este relato que es necesario inclusive imaginarse, inclusive atravesar ese terreno por donde caminó Jesús. Y te voy a poner de vuelta la palabra imaginación. Imagínate, cuando lees la transfiguración de Jesús, imagínate por dónde va caminando. Jesús comienza diciendo, al sexto día, Jesús se dirigió hacia la montaña, hacia el monte Tabor, a orar. Y eligió a 3 para llevarlo a ese monte a orar. Imagínate ese monte, imagínate la montaña, imagínate el terreno por donde caminó Jesús, imagínate la sandalia, el tipo de calzado que llevaba Jesús y sus discípulos. Todo eso es necesario imaginártelo. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a estar más compenetrado con el Evangelio y con lo que estás recibiendo. Jesús se va a orar a la montaña y eligió a 3. Tampoco es casualidad que haya elegido estos 3. Estos 3 pertenecían al círculo íntimo de Jesús. Volviendo a las Escrituras, hay algunos eruditos que creen que el círculo íntimo de Jesús eran 4. Pedro, su hermano Andrés, también discípulo del Señor, Santiago y su hermano Juan, o Juan y su hermano Santiago, que estos 4 pertenecían al círculo íntimo del Señor. Una pequeña reseña como para tener algo de la personalidad de estos 3. Vamos con estos 2 hermanos, Juan y Santiago. Juan, el discípulo amado del Señor. Me acuerdo que en un tiempo, cuando tomé la catequesis, hace bastante tiempo, la seño que nos enseñaba catequesis nos preguntó, ¿qué discípulo te gustaría ser? Y creo que todos dijimos lo mismo, el discípulo amado, Juan. ¿Quién no quisiera ser el discípulo amado? ¿Por qué? Porque él mismo se autocaratuló el discípulo amado. En ningún lado Jesús dice, yo amo a Juan más que a cualquiera. Pero así lo titula el mismo Juan, el que escribe su propio evangelio, él, el discípulo amado. Era el más joven de todos los discípulos, es el único que no murió mártir, también es el autor del libro del Apocalipsis. En fin, este era Juan, apasionado, hermano de Santiago el mayor, que un poco el título que tenían ellos eran los hijos del trueno. Los hijos del trueno, ¿por qué tenían este título, este apodo, los hijos del trueno? Por su pasión, por su entrega, por su fogosidad. Estos discípulos tenían esa cosa extraordinaria que era el atrevimiento, ese valor agregado, ahí está, ese valor agregado que es el atreverse, eran atrevidos.